Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca seguir hablando de fútbol. Una noticia sobre Jude Bellingham y su bajo nivel que está presentando en estos momentos, ¿no? Y otra sobre la Premier, que al parecer han puesto nuevas reglas respecto al fair play financiero. Partamos con el tema de Bellingham. Los artículos están a través de Marca y dicen lo siguiente: recuperar al soldado Bellingham. Carlo Ancelotti mandó un mensaje claro y directo en la rueda de prensa posterior al partido. Aguantamos bien la presión hasta que empezó a faltar energía. No mencionó a futbolista alguno, pero sí que es cierto que se esperaba más de jugadores como Bellingham o incluso Vinicius, aunque cuando uno da asistencias de gol, poco más se le puede pedir, como es el caso del brasileño. Esa preocupación física también es cierta que llega de la mano de un esfuerzo a la hora de defender y de tapar la salida del balón del Manchester City. El respeto al rival llevó a multiplicar ese esfuerzo a la hora de guardar la portería del Lunin. Uno y otro eran los primeros que iniciaban la presión y que intentaban frenar la construcción del juego del equipo inglés. De hecho, Vinicius se encargó de perseguir a Rodrigo durante gran parte del partido y logró que el mediocentro se sintiera incómodo, además jugara cada vez más centrado. Bellingham, más generoso por lo común en el esfuerzo defensivo, corrió por detrás del balón más de la cuenta y eso le pagó cuando el preciado cuero era suyo. Recuperar al soldado Bellingham, esa es la máxima trazada por el cuerpo técnico para el partido de vuelta ante el Manchester City. Tanto el jugador inglés como Vinicius se alejaron bastante de lo que se esperaba, especialmente el ex del Borussia Dortmund. Era su primer gran partido en Champions, vistiendo de blanco, con un Bernabéu entregado y a reventar. Su respuesta no estuvo a la altura de lo esperado. La confianza en su fútbol sigue intacta, la ausencia de goles en los últimos partidos no es el baremo a medir sobre su aportación al juego del equipo blanco. Se sigue viendo como un centrocampista y su fútbol más pasa por crear ocasiones que por ver portería. Ancelotti le considera una referencia total y absoluta. Cierto es que también se movió en la ocasión más por la zona derecha de lo que acostumbra, de lo que unido al derroche físico a la hora de defender le llevó a estar más perdido de lo habitual en ataque. No tuvo la lucidez en los metros finales de otras ocasiones. Una vez que te asocias al gol es complicado separarse de ello y el inglés lo acusa. Las pruebas físicas a las que se someten los jugadores de la primera plantilla no han arrojado dato alguno que pudiera llegar a pensar en una fatiga muscular o en un cansancio. Los datos apuntan más a falta de ritmo que a un tema físico. La lesión en el tobillo, la posterior sanción de 2 partidos por la expulsión de Gil Manzano y el parón de selecciones han significado un océano de ausencia vestido de blanco. A ver, mira, yo quiero opinar algo totalmente diferente. Y aquí se le está echando la culpa a Vinicius, que dicen, no, es que Vinicius no estuvo al nivel. No, es que Bellingham no estuvo al nivel. Mira, yo soy uno de los que más viene criticando a Jude Bellingham porque a mi parecer tiene una actitud de mierda y eso es lo que a mí no me gusta. Lo veo sin ganas, sin ritmo, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Es que aquí la culpa no es ni de Bellingham y tampoco es de Vinicius. La culpa es de Ancelotti. Y te voy a ser sincero y claro, súper claro. Porque si tú estás haciendo la de Luis Enrique, ¿no? De ser Kinder sorpresa, que nunca sabe lo que va a hacer, porque el italiano está haciendo lo mismo que Luis Enrique y está jugando con unas formaciones experimentales en partidos en los que no tienes que experimentar. O sea, Carlo Ancelotti toda la temporada jugó con Vinicius de delantero izquierdo y con Rodrigo por la derecha y con Bellingham llegando desde la parte inferior hacia la superior, que vendría a ser el área, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Es que en este último partido contra el City, ¿qué fue lo que hizo Carlo Ancelotti? Colocó a Rodrigo por la izquierda y a Vinicius de 9. Y dejó totalmente descubierta la banda derecha. Y entonces Bellingham, ¿por dónde va a llegar? Si Bellingham llega en la posición en la que estaba Vinicius. Vinicius es un jugador que necesita espacio para correr. Él es el que tiene que correr, él es el armador, es el que dio la asistencia a Rodrigo. Por lo tanto, Rodrigo no puede estar por la banda, si no genera absolutamente nada. Rodrigo tiene que estar en el área o tiene que estar jugando por la banda derecha. O tiene que estar jugando, digámoslo así, de delantero derecho, que es un poquito menos alejado de la banda, pero igual por la derecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que no funciona el equipo, porque la idea es que Bellingham llegue y se meta en el centro y sea el 9 del equipo. Sin embargo, si tú tienes a Vinicius jugando ahí y a Rodrigo, los dos ahí mezclados, haciendo un desastre táctico, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ganar? Estás sacrificando a Bellingham y estás sacrificando a Vinicius solamente para que Rodrigo juegue. Y yo no entiendo cuál es el fetiche que tiene Carlo Ancelotti con Rodrigo y hacer que Rodrigo rinda. Rodrigo no es malo, pero tú no puedes sacrificar
todo un esquema para que Rodrigo juegue. Ese es el error de Carlo Ancelotti. Y yo siempre lo he dicho, Bellingham no es un enganche, Bellingham es interior, es su mejor posición. ¿Por qué no colocas a Bellingham en la posición en la que tiene que estar? Lo haces jugar junto a Valverde y Camavinga en el medio campo, pones a Camavinga de contención, dejas a Bellingham de interior y pones a Brahim Díaz de enganche. Tiras a Rodrigo a la derecha y tiras a Vinicius a la izquierda y el equipo estaría 20 veces mejor de lo que está. Lo que pasa es que Carlo Ancelotti es porfiado y le encanta experimentar en los partidos que no tiene que experimentar. O sea, ¿cómo me sales con Vinicius de 9? No tiene sentido. ¿Se entiende a lo que voy? Es un sinsentido. Por esa razón yo creo que el bajón de Bellingham, es cierto que Bellingham ha estado bastante parado y que creo que en cierta forma esa es una de las causas por la que Bellingham no está a un gran nivel. Sin embargo, yo creo que la principal razón es la disposición táctica de Carlo Ancelotti, que cada vez hace algo diferente y tú no sabes qué es lo que realmente quiere. Es lo mismo con Luis Enrique, que saca un equipo, saca otro, saca este, mete a Marco Asensio sin ningún tipo de sentido, tiene a Kylian Mbappé en la banca y le da poco ritmo, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo mismo que está haciendo Carlo Ancelotti. Le está dando poco ritmo a Vinicius, está sacrificando a Vinicius en primer lugar para beneficiar a Bellingham y ahora sacrifica a Vinicius y a Bellingham para priorizar a Rodrigo. Entonces yo no lo entiendo. Por esa razón creo que este artículo que hace José Netflix Díaz, creo que le dicen, ¿no? O ¿cómo se llama este tipo? Espera un poquito. Se llama José Félix Díaz. Yo creo que es un artículo de mierda porque literalmente no tiene idea de lo que está hablando. Obviamente, el problema de Bellingham no es físico ni es futbolístico. Los dos problemas que tiene Bellingham es un problema de actitud, que está jugando con una actitud de mierda. Y yo creo que esa actitud es a raíz de los planteamientos tácticos que tiene Ancelotti, que son una absoluta basura. Ese es el problema. Y no se dan cuenta de lo mal que está planteando los partidos el italiano. Ese es el problema. Porque si pones a Vinicius de 9, ¿qué es lo que va a hacer Bellingham? ¿Por dónde llega Bellingham? Si Bellingham toda la temporada ha llegado de delantero. Pero si me tienes a Rodrigo o a Vinicius jugando de 9, entonces anulas totalmente el trabajo de Bellingham. Por lo tanto, por esa razón Bellingham estuvo perdido en el partido. Hay que hablar las cosas con fundamento. Y yo creo que cuando hablemos de los jugadores del Real Madrid hay que argumentar bien las cosas. Y pasando a otra noticia, vamos a hablar un poquito de la Premier, ¿no? El artículo dice lo siguiente: la Premier echa el freno, los clubes aprueban un nuevo fair play financiero. La Premier League ha decidido echar el freno, la sombra de las irregularidades financieras que rodean a Manchester City y Chelsea y que han motivado que se le descuenten 8 puntos al Everton y 4 al Nottingham Forest, han obligado a dibujar un nuevo escenario económico. Los clubes de la Premier League acordaron por unanimidad introducir nuevas normas de juego limpio financiero a partir de la próxima temporada. El modelo vigente durante la última década permitía a cada equipo acumular pérdidas de hasta 122 millones de euros durante 3 temporadas. De ahí las sanciones a Everton y Nottingham Forest y las limitaciones que otros equipos han tenido en los últimos mercados a la hora de fichar. El objetivo con la implementación de la nueva medida es tener un control más estricto del volumen de gasto. Será un patrón siempre según The Athletic similar al que adoptó la UEFA en 2022. Los clubes solo podrán gastar un porcentaje determinado de su facturación anual, el 85% de los ingresos según The Standard, en la masa salarial del primer equipo y su cuerpo técnico, más los costos amortizados de sus tarifas de transferencias y todos los honorarios de los representantes. Las votaciones han establecido que la nueva medida se irá poniendo en marcha de forma gradual y entrará plenamente en vigor a partir de la temporada 25-26. Primero, eso sí, deberá ser ratificada en junio por la Asamblea General de la Premier League. A ver, es que es más de lo mismo. A mí la Premier me puede vender cualquier historia, podrán decir que son más estrictas con el fair play financiero ahora. Sin embargo, hasta que no se vea, hasta que esto no quede claro, no podemos realmente decir que está funcionando, porque tú tienes el caso del Everton y el Nottingham Forest, que sí han infringido el fair play financiero, pero fueron castigados de inmediato. Sin embargo, el Manchester City y también el Chelsea llevan no sé cuánto tiempo saltándose las normas del fair play. También el United, también el Newcastle, por lo que tengo entendido. Son muchos clubes los que se saltan el fair play financiero y no le ha caído ningún tipo de castigo. Entonces yo me pregunto, ¿qué tan estricta es la Premier con este asunto? Porque al final tienes al Manchester City gastándose lo que quiere todas las temporadas y al final no recibe ningún tipo de sanción. Entonces habrá que ver qué es lo que pasa. Sin embargo, yo no tengo mucha fe respecto a este tema, porque al final dicen una cosa, dicen otra y al final la sanción al Manchester City nunca llega.